Muy queridos amigos de Paz TV, el programa de hoy, El Puente, tiene el gusto de presentarles a un abanderado de la donación de sangre de la Pastoral del Duelo, el padre Mateo Bautista. Él es sacerdote camilo, salmantino, pero ya lleva un buen tiempo en América, 2 años en el Perú, y es un ciudadano ya universal, es donante universal, ciudadano universal. Padre Mateo, muchísimas gracias, está en su casa. Así es, un gusto, un saludo muy cordial para todos ustedes y realmente contento de que podamos charlar un ratito sobre este tema tan importante que es la donación voluntaria de sangre, porque la sangre forma parte de la vida, es el elixir de la vida y es muy importante que trabajemos, concienticemos en el espíritu de la donación voluntaria de sangre. Como el mejor predicador es el ejemplo, ¿verdad? Pues yo les digo que el padre Mateo ya va a donar este jueves 150 veces. Y un servidor pues va a la zaga de su huella, con 146. Y lo que queremos es compartir pues el gozo de donar. Hay una compañía de vuelo que dice el encanto de volar, ¿no? Y yo digo el encanto, el gozo, la plenitud de donar. Y si alguno no puede, pues que haga lo posible para que los que pueden, pues lo hagan. Cuéntenos, casi vamos a avanzar el final, por si alguno no va a estar en todo el programa, pero este sábado 18 en el Perú debemos intentar que todo el que pueda done sangre para que no tengan que andar llamando por Paz, por Radio María, por RPP y tal, que hace falta sangre. No, porque vamos a tener sangre si lo logramos. Cuéntenos, padre Mateo, ya de entrada a la campaña y luego seguimos motivando. Muy bien, pero también quiero presentarles a mi amiga, doña Gotita de Sangre, que me acompaña ya desde el siglo pasado, desde el 1993. Y efectivamente, necesitamos este espíritu de la donación voluntaria de sangre, porque la sangre es imprescindible desde el momento de nuestro nacimiento, desde el parto, hasta el último suspiro de nuestra vida. Y para tantas circunstancias como es emergencias, cirugías, cuando hay quemados, cuando hay patologías como el cáncer, las leucemias, en los trasplantes. Por tanto, la sangre se necesita siempre, todos los días, no solo en estados de emergencia. Y además, la sangre, una vez que se dona, tiene caducidad. Por eso es muy importante que entremos en este espíritu, así lo digo yo. Prefiero decir espíritu que no cultura, pero también una cultura de la donación voluntaria de sangre. Bueno, ¿y qué es donar sangre? Una donación voluntaria, una donación altruista, es donar para quien la necesite y cuando la necesite. No es la donación voluntaria para un amigo, para un familiar, eso que llamamos donación de reposición. No, tomamos la iniciativa para donar para quien la necesite y cuando la necesite. Y haciendo números, que es muy importante en este tema, si todos los que podemos donar, donamos una vez al año, prestemos atención, si los que Perú, podemos ¿verdad? donar... En el Perú estamos hablando ahora. Estamos hablando en el Perú. Si todos los que podemos donar, donamos una sola vez al año, en el Perú vamos a tener sangre abundante, analizada, segura, esperando a los pacientes, con que, reitero, los que podemos donar, donemos
una sola vez. ¿Y por qué debemos hacerlo en esta comunión? Para no estar correteando, que no hay sangre, a quién le pido, y también para evitar esa lacra que es el comprar y el vender sangre. Porque cuando hay un terremoto, ¿verdad? Cuando hay un accidente, se forman colas y alguno dice, ya no he podido donar porque ya había muchos, ¿no? Entonces, se trata, cuando hablamos de la cultura de la donación, nos referimos a ese cultivo del voluntariado, que no es a templones, no se trata como cuando llega la Navidad de empanzonar a los niños con panetón un día, sino que tengan comida asegurada durante todo el día, ¿no? Y cuando hablamos de la cultura de la donación, se trata de decir, los demás son como si fueran mis papás, mis hermanos, entonces yo dono. ¿Para quién va a ser? Es que no sé, pero para quien más lo necesite, ¿no? Entonces, cuando se habla de la cultura, es el cultivo que uno tiene que hacer en sí mismo, cultivo de la donación, sobre todo de ese voluntariado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, Padre Mateo, lo que está insistiendo, de que los que pueden, si donan una vez al año, habríamos ya resuelto el problema, que no es poco. Yo llevo aquí 25 años en el Perú y he tenido que donar para mamás de alumnos, para alumnos, compañeros, pero porque les veo que lo pasan muy mal, ¿no? Porque tienen que andar. Y sin embargo, con esto, de alguna manera, daríamos solución. Porque ¿cuál, diríamos, es la demanda ahora? Usted seguramente, padre, que está informado, ¿no? de la sangre. ¿Cómo es la situación de los bancos de sangre aquí en el Perú? Sí, esta gotita de sangre vale más que el oro. ¿Y cuántas donaciones se necesitan en el Perú por año? Unas 660.000. Es decir, el 2% de la población. 660.000. Pues bien, entre 18 y 60 años, que es la edad legal posible para donar sangre, en el Perú, en este momento, somos 18 millones de personas. 18 millones de personas que tienen entre 18 y 60 años. ¿Y cuántas donaciones se necesitan? Ya lo hemos dicho, 660.000. Fíjese, de 18, solamente 660.000, un 2%. Por eso, si todos los que podemos extender el brazo a la vida y donar generosamente estas gotitas que valen más que el oro, podemos cubrir para todos. ¿Y esto qué implica? Con una sola vez por año, que no hay que pedir a ningún familiar, a ningún amigo, que si todos los que podemos donar, reitero, donamos una sola vez al año, cuando alguien lo necesite, cirugía, emergencia, por cualquier situación, ya la sangre está ahí preparada. Porque ¿qué es lo importante? No que vayamos correteando detrás de la sangre, sino que tengamos este espíritu, que además es de comunión, es un espíritu patriótico y de previsión. De tal manera que cuando viene la necesidad, la sangre ya está por delante. Y esto, creo, estimado José Antonio, que hay que verlo también con un sentido patriótico y nunca más ahora que ya estamos en el bicentenario, ¿no le parece? Claro, porque justamente, ¿verdad? En los 200 años de vida autónoma, de vida independiente, ¿no? Que recordamos, sobre todo, los gestos de libertad, de fraternidad, pero se están haciendo muchos análisis sobre si ha habido un Estado fallido, si ha habido indiferencia, y se ha ido viendo cómo personas han ido donando
han ido donando tiempo, han ido donando sangre. Por eso cuando hablamos de Olaya, de Leoncio Prieto y tal, tanto en la independencia como después en la Pacífico, en la Guerra del Pacífico, siempre nos estimula, ¿no? Cuando una persona ha dado su sangre ahí, en ese momento heroico, ¿no? Pero nosotros tenemos la oportunidad durante toda nuestra vida de ir aportando muchos momentos heroicos, no solamente uno, ¿no? Y creo que ahí está a veces la dificultad, ¿no? En que no vemos que estamos viviendo en un momento de guerra. La pandemia ha provocado más muertes que todas las guerras que ha tenido el Perú. O sea, por cada año prácticamente podemos decir que se recuerda con 2.000, porque 2.000 muertos, ¿no? Estamos ya por más de 200.000, 200.001, ¿no? Entonces, le agradezco, ¿no?, que haya comentado, ¿no?, justamente este gesto patriótico. Nosotros queremos dar por el Perú, pues yo les digo, si tienes venas y tienes sangre en tus venas y quieres hacer algo por el Perú, pues dalo, es una gran oportunidad, ¿verdad?, de seguir la huella de estos héroes, de estos protagonistas, con este gesto que además es un gesto tan bello, ¿no? Porque es dar lo que a ti se te ha dado también, porque ¿cuántas personas le gustaría dar? Y sin embargo no pueden, ¿no? Y nosotros hemos recibido salud, hemos recibido tiempo, pues a regalarse dando la sangre, ¿verdad? Efectivamente. Y no todas las personas pueden donar por muchas circunstancias. Primero, por la edad, ¿verdad? Recordamos de 18 a 60 años. Pero lo más seguro es que todos en alguna ocasión tengamos que recibir sangre. Claro. Por eso es muy importante este espíritu de pensar en clave común. Sangre de todos para todos. En esta comunión espiritual, comunión cívica, comunión patriótica. Porque si los que podemos donar, fíjese, vamos a llegar a esos 660.000 donaciones. Y miren qué importante, no va a haber que pedir a ningún familiar, a ningún amigo, no hay que corretear, la sangre ya va a estar preparada. Y muchas personas a lo mejor pueden decir, pero yo voy a donar y a lo mejor no la necesito. No, no podemos vivir en una clave de egoísmo. Tenemos que vivir en una clave de solidaridad. Bien, y todo esto porque el sábado 18 tenemos la donatón navideña de sangre. Sangre altruista. Recuerden, para quien la necesite y cuando la necesite. Y ojalá, y ya el próximo año, que sea ya una institución, estimado José Antonio, a nivel nacional, que quede como una institución del bicentenario. Y permítame que recuerde que podemos donar, como hemos dicho, la edad de 18 hasta 60 años. Y si usted ha venido ya donando, como somos estos dos viejos donantes, veteranos, podemos donar hasta los 65 años. ¿Y qué necesitamos? No estar tomando ningún medicamento, no haber salido de ninguna cirugía, no estar con fiebre, resfriado, estilos de vida sano. Y antes de donar, siempre va a haber una entrevista médica. ¿Y dónde podemos donar el sábado? Mañana y tarde, en cualquiera de los bancos de Lima, en cualquiera de los 47 bancos de sangre de Lima. Y queremos dar también un aviso, ¿no?, para todos aquellos que ya tienen experiencia y práctica en que esto no sea fervor de un día. Yo siempre digo, una vez al año no hace daño. Te hace mayor bien si lo haces cada semestre o cada mes. Costumbre más sana, una vez a la semana, y te da más alegría si lo haces cada día. Entonces, la importancia de convertirlo esto ya en un hábito. Y por eso yo le quería preguntar al padre Mateo, porque yo, aunque llevo ya 40 años donando, pero por ejemplo no sabía que el donar
plaquetas es distinto, ¿verdad?, que la donación. Me gustaría que nos lo aclare porque a veces hay urgencia, ¿no?, de la donación de plaquetas. Así es. En primer lugar, recordar que los varones podemos donar cada 3 meses. Por tanto, 4 veces al año si donamos el paquete globular, es decir, la bolsa de sangre, ¿verdad? Y las mujeres pueden donar cada 4 meses, 3 veces al año. Insisto, la bolsita entera, como cuando vemos en una campaña fuera de los bancos de sangre. Pero también se necesitan, por ejemplo, para los que están en leucemia, con los que tienen problemas de hemorragias, sobre todo plaquetas. Por ejemplo, en el hospital Instituto Nacional de San Borja, en el Hospital de Niños, en el Hospital Oncológico. Y también el plasma. Y podemos donar solamente plaquetas o solamente plasma, no toda la sangre. Eso se hace a través de una máquina que se llama separador. El procedimiento se llama por aféresis. Va saliendo la sangre y la máquina extrae solamente las plaquetas o el plasma y devuelve la sangre. Esto permite un concentrado grande de plaquetas o de plasma, que es lo que más necesitan algunos pacientes. Y esto es un muy buen recurso para aprovechar cada elemento que tiene la sangre. No olvidemos que en la sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Este es el sistema de aféresis. Y plaquetas y plasma podemos donar cada 15 días tranquilamente. Y bueno, y decir que cuando donamos no solo que hacemos mucho bien y damos salud a una persona enferma, 2 o 3, no, nosotros nos hacemos bien. Porque cuando donamos sangre, la sangre se regenera, viene sangre nueva al organismo, se equilibran los niveles de hierro. Tenemos hasta un control de nuestra salud, la presión arterial. Y además, el donante se cuida en sus estilos de vida y está la salud emocional de saber que apoyamos a otros. El gozo espiritual. Fíjese, hacemos muchísimo bien y además nos hacemos muchísimo bien. Y si nos preguntamos, como diría San Ignacio de Loyola, ¿no?, que estamos recordando los 500 años, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Él fue pues un donante universal que dio hasta la última gota de su sangre. Por eso, padre, me gustaría que nos compartiese su riquísima experiencia. Necesitaríamos varios programas, ¿no? Pero usted está predicando, pero tiene toda una larga trayectoria, incluso en otros países, ¿no?, logrando que incluso en algún país como que ya esto se institucionalice. Cuéntenos un poco porque creo que se puede aprender bastante. Sí, como religioso, Camilo, nuestro carisma es propiamente la atención, la evangelización en el mundo de la salud, la pastoral de la salud. Y ya cuando cumplí los 18 años fue mi primera donación voluntaria de sangre. Y después, cada 3 meses, agarré esta rutina, ¿no? Y también lo consideré como un acto de humanización y un acto de apostolado, ¿verdad? El apostolado de la donación voluntaria de sangre. Porque, insisto, cuando uno dona sangre, no solo ayuda a 1, 2 o 3 personas, no, crea toda una cultura. Doné en España, después ya con 29 años viajé a la Argentina, después estuve 15 años en Bolivia y junto a ser donante de sangre, algo muy importante, tenemos que ser promotores. Estimular este espíritu, esta cultura de la donación voluntaria de sangre. Hablar de la importancia de la donación y practicarla en casa, en la familia, en las empresas. Todos debemos ser promotores, donantes de sangre. Y los que no pueden ser por distintas circunstancias, promotores, animar a otros. Algo también muy importante, que tomemos conciencia de fidelizar, como decía usted, José Antonio, la donación. Es decir, por lo menos una vez al año. ¿Y quién lo debe hacer? Las personas particulares, cada uno de nosotros, pero también a nivel institucional. Por ejemplo, la empresa de trabajo donde trabajamos,
que podamos organizar ahí, en los mismos locales de la empresa, una donación al año. Nos ponemos de acuerdo con el banco más cerca y esto mismo sirve para las universidades. Deben organizar una o dos o tres campañas, ya que son muchos, y las parroquias, las instituciones de la iglesia. Pensemos en las parroquias. Los domingos, por ejemplo, que toda parroquia católica organice una campaña al año, porque es muy importante que donemos a título personal. Pero fíjese si esto lo hacemos ya a nivel familiar, si esto lo hacemos con los amigos del trabajo, del club, de la fraternidad, si esto ya lo hacemos a nivel de iglesia, desde la parroquia, los centros universitarios. Y todo esto, insisto, ¿qué va a facilitar? Que la sangre ya esté por delante, ya esté preparada y que no le tengamos que pedir, miren, absolutamente a nadie. Porque cuando donemos con esta comunión, este espíritu solidario y patriótico, la sangre ya va a estar preparada. Como iniciativa, Padre Mateo, en mi universidad católica Sede Sapiense, cuando estaba de decano, el doctor Luis Solari, que ha sido ministro de Salud, también buen amigo del canal, lo que hicimos es que cuando ingresaban los alumnos, ya se le hacía el análisis y se le preguntaba si estaba disponible, ¿no? Con lo cual, pues ya tienes ahí un fichero, ¿no? Y es una forma también de comprometerse y que sepan que por lo menos si hay una emergencia, ahí pueden acudir, ¿no? Entonces creo que es interesante ir creando también hábitos institucionales, ¿verdad? Como nos acaba de decir. Sería bueno ya para remachar un poco lo de esta campaña que tiene que ser una campanada, o sea, el bicentenario, que todos queremos realmente hacer algo grande, que este sábado 18, ahí veo a la Gotita que nos quiere decir algo para que no se nos olvide cómo hacer. Se van a abrir la mayoría de los bancos, entonces que acudan, ¿no?, al banco de sangre más próximo y mejor que vayan acompañados, ¿verdad? Efectivamente, y permítame que recalque esta iniciativa tan fenomenal que tuvieron de hacer este fichero, ¿verdad?, en la institución. Por ejemplo, hace poquito, una semana y media, esta iniciativa la habíamos hecho en un colegio católico, con los profesores y los padres y madres de dicha institución. Y justo la esposa de un profesor, unas hemorragias, más de 9 unidades de sangre necesitó. Bueno, pues como teníamos ya ese fichero con los grupos sanguíneos, se llamó de inmediato y solucionamos en unas horas esa situación. Es que es la comunión, es la solidaridad, es como, salvando la distancia, un seguro de sangre para todos. Muy bien, y aquí doña Gotita quiere agradecer a PAC esta posibilidad de anunciar este tema tan importante y sobre todo la donatón navideña. El sábado 18, mañana y tarde, en todos los bancos de sangre de Lima, del seguro, del ministerio, de las clínicas, de todas las instituciones, de las Fuerzas Armadas, de la policía. Usted se acerca a la institución, algunos van a tener algunos lugares también de colecta y decir, vengo como voluntario para donar sangre. Ahí va a ser muy bien atendido. Y donante trae donante. No vaya solo, vaya acompañado. Y sobre todo esto, crear esa cultura y fidelizar instituciones. Que donde estamos, fíjese, por ejemplo, una hermandad, José Antonio, ¿qué le parece si todas las hermandades organizan, por ejemplo, una colecta al año? Todas las parroquias, los colegios, las universidades. Yo creo, José Antonio, que si nos organizamos bien, vamos a tener que exportar sangre peruana. Pero qué bello sería, ¿no? Y qué bonito sería que se pudiese dar sangre. Yo le cuento una experiencia de la que me ha hecho como muy feliz, ¿no? Cuando vine en el 91,
yo ya había donado como 60 veces, más o menos, ¿no? Pero no sabía a quién iba la sangre. Y cuando estaba en Candarave, un pueblecito de la Sierra de Tacna, pidieron que una enferma necesitaba, pero así, porque no había ni posta médica ni nada, tenían que donarle, ¿no? Entonces yo digo, yo soy A positivo, puedo, y nunca olvidaré el gesto de la señora Facunda, ¿no? Que estaba con cáncer y tal, el poder donar, o sea, yo ya estaba entrenado y estaba disponible para cualquier momento, ¿no? Entonces realmente me dijeron, tu sangre ya está en Perú, y qué feliz me hizo, ¿no? Desde el 91, ¿no? Porque realmente, como dice San Pablo, ¿no? Y el Evangelio, hay más alegría en dar que en recibir. Y en la sangre, sin duda que se cumple, ¿no? Así que muchísimas Efectivamente. gracias. Y que nadie tema y decir, bueno, y se engorda, se adelgaza, perjudica. Pues nada de nada. Al revés, todos son ventajas. Y miren, donemos o no donemos sangre, la sangre se tiene que renovar en nuestro organismo. Y por eso, sobre todo, esa satisfacción. Creo que en esto también tenemos que ser buenos samaritanos de la donación voluntaria de sangre. Imitemos al Señor Jesús, al Señor Jesús que fue dador universal. Incluso yo creo que tenía, José Antonio, el 0 o el O negativo, porque el O negativo es Donante donante universal. universal. Así que les esperamos con mucho cariño y con mucho agradecimiento este sábado 18 de diciembre, mañana y tarde, pero no se olviden, una vez al año, al menos, donamos sangre y así vamos a tener sangre abundante, en previsión, segura. Y por favor, para terminar también con esta lacra y esta inmoralidad de comprar, de vender sangre. Con todo esto vamos a hacer un Perú mucho más solidario. Donar sangre hace patria. Contra esa maldición, le pedimos, Padre, que dé la bendición a todos los que hacen posible esta campaña, como los medios de comunicación, la prensa, los hospitales, ¿verdad? Y sobre todo para que todos aquellos que puedan, ¿verdad? Pues ese día y durante todo el año lo sigan haciendo, un mensaje y ya la bendición final. Hay más alegría en dar que en recibir. Y cuando damos algo que es tan de dentro, por eso la sangre no se fabrica en laboratorio. La tenemos que donar con una gran generosidad, con un corazón que la bombee, con espíritu alegre, con un brazo extendido a la vida. Y pensemos en tantas personas que le vamos a hacer bien. Es más, que dependen para su vida literalmente de la sangre. Y agradecemos el esfuerzo y el empeño de todos los profesionales de la salud, de todos los promotores, de aquellos que nos educan en algo tan importante, de que tomemos conciencia de que debemos ser donantes altruistas para quien la necesite y cuando la necesite. Y que el Señor bendiga a aquellos donantes que han donado, porque también nosotros un día la vamos a necesitar. E imitemos al Señor Jesús, que se encarnó entre nosotros, tomó nuestra carne y nuestra sangre y nos donó hasta la última gota de sangre. Para todos ustedes, para los donantes, para los promotores de la donación voluntaria de sangre, que el Señor les bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.